Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Groove 2022. Muestra tu groove. Se registra un nuevo aumento en el precio de los combustibles en Guatemala. El galón de diésel ya supera al de regular en todo el país. Brasil le apuesta a Guatemala para la producción y uso de etanol como solución alterna a los altos precios de los combustibles y reducción de emisiones. Se cumplen 2 meses del conflicto entre la municipalidad de Quetzaltenango y las 10 comunidades indígenas del Valle de Palajunó debido al plan de ordenamiento territorial. Aquí lo repasamos. El Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala señala riesgo en la libertad de prensa en el país. Tenemos el reporte completo. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Groove 2022. Muestra tu groove. Una en punto de la tarde, bienvenido a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días será un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias que han marcado la jornada. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Groove 2022. Muestra tu groove. Comenzamos de lleno con las noticias. Usuarios reportaron que este martes los precios de los combustibles habían tenido un incremento en sus precios. El diésel presentó un incremento de 2.21 quetzales por galón y la gasolina regular es de 0.68 centavos en comparación con la semana pasada. Es decir, que el combustible el lunes último se mantenía en 35.67 quetzales, la gasolina regular, el diésel a 35.52 y actualmente se encuentra a 36.20. El combustible regular y el diésel a 37.73. Los precios actuales incluyen el subsidio otorgado por el gobierno a través de la Ley de Apoyo Social Temporal a los consumidores de diésel y la gasolina regular, medida que cobró vigencia el pasado 5 de abril y fue establecido por 2 meses. Y como ya le comentábamos, este martes 3 de mayo, el Ministerio de Energía y Minas publicó los nuevos precios de referencia de los combustibles en Guatemala que están sujetos a subsidio temporal del gobierno. Vamos con Otto Ángel para que nos cuente de cuánto fue el aumento. Otto, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Rochi, un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión en esta emisión en directo. Rocío, pues esto es de los temas que más está hablando los guatemaltecos, de la subida del combustible porque le afecta muchísimo en su bolsillo, y el otro es el calor inmenso que se está sintiendo en Ciudad de Guatemala y en varios puntos del país. Pero no vamos a hablar de color, vamos a hablar de combustibles. En efecto, a ver, sí, el Ministerio de Energía y Minas ha hablado de precios de referencia, pero la gran sorpresa es que hoy, martes 3 de mayo, los precios los precios están por encima de esos precios de referencia que ha estado hablando el Ministerio de Energía y Minas. Un primer dato que vamos a revisar en esta gráfica, Rocío. En las últimas 2 semanas, es decir, en los últimos 14 días, el precio de los combustibles en términos reales ha subido. El del diésel, solo para tomar de referencia diésel, ha subido 5 quetzales con 18 centavos. ¿Por qué es importante el diésel y por qué vamos a hablar de él a lo largo de esta nota? Pues porque particularmente sirve para 2 cosas, para transportar a los guatemaltecos en buses colectivos, y el otro es para transportar los productos que consumimos todos los guatemaltecos. Así que hay un primer gran problema porque esto significa que se van a tener que pagar más, con una salvedad importante. Ya está vigente y se mantiene vigente el subsidio que ha decretado el gobierno de Guatemala por una aprobación del Congreso de la República. Es decir, estamos comenzando a experimentar precios que se intentó paliar
desde hace un mes cuando estalló toda esta crisis de energéticos en el mundo por la invasión de Rusia a Ucrania. Así que ya llegamos a los niveles que se trataron de evitar. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que con el subsidio no se ha llegado a la barrera mental de los 40 quetzales, aunque nada nos puede decir en este momento si va a ocurrir o no. Rocío, recibimos la siguiente gráfica, si te parece bien. Esto tiene que ver respecto a los precios de referencia que mencionabas al arranque. El diésel en particular estaba con precios de referencia de 37,73. Ese signo de quetzal y más significa que en realidad ha tenido un incremento de 2 quetzales con 24 más de lo que realmente se estimaba, solo para que nadie vaya a pensar que está llegando a los 39, por lo menos en precios de referencia. Y luego, para darse otra idea, la gasolina regular, que también está bajo subsidio de parte del gobierno, su precio de referencia era 36 quetzales con 20, pero en el mercado en términos reales ha tenido un incremento de 57 centavos. El tema importante es regularmente el diésel es más barato que el combustible, ya sea súper irregular, pero el diésel ya está superando los costos de las gasolinas en líneas generales. Otto, ¿y qué sucede, por ejemplo, en el caso de las cabeceras departamentales? ¿Se manejan diferentes precios de referencia? ¿Podrías hablarnos un poco más acerca de esto? Rocío, esencialmente los precios de cada uno de los combustibles en distintos puntos del país tiene que ver con el costo de su transporte, de modo tal que siempre va a ser más barato en Escuintla, digamos, más barato es un término referencial en realidad en estos momentos, que en Petén, porque el combustible entra regularmente al país vía Puerto Quetzal, así que su costo de transporte es más barato, pero sí es siempre, salvo Escuintla, el resto del país va a ser siempre superior a Ciudad de Guatemala, y por eso vamos a revisar la siguiente gráfica, si te parece bien, Rocío. Ahí tenemos por lo menos 4 cabeceras municipales en las que hay precios de monitoreos, no de referencia, sino de monitoreos de lo que está costando hoy la gasolina y en particular el diésel, que es tan importante para mover las mercancías. En Huehuetenango está costando 38 quetzales con 51 centavos, en Quetzaltenango, en Xela, está costando 38 quetzales con 7 centavos, en Escuintla, como les decía, que está más cerca del puerto, está costando 37,73, y la parte más alejada del país respecto al puerto Quetzal, que es donde llegan los combustibles, que es Petén, este precio se está registrando en este momento en Flores Petén, que es de 39 quetzales con 2 centavos. Más o menos eso, quizá unos 10, 15 centavos menos, está costando también en Puerto Barrios y Zabal, y un precio similar en Cobán, Alta Verapaz, que por distancias resultan ser bastante más caros en comparación con lo que está en el sur del país por un tema particularmente de transporte. Aquí el asunto, Rocío, es que esto va a afectar directamente los costos de transporte de los guatemaltecos y el costo de transporte de los productos que consumimos los guatemaltecos. Soluciones, lo que hemos escuchado del Ministerio de Energía y Minas tiene que ver con que estamos amarrados a la crisis entre Ucrania y Rusia. Todo el mundo ha optado por no pagar en rublos a Rusia por el gas y por su gasolina, o por su petróleo, mejor dicho, y por lo tanto, una regla básica de mercado, hay menos petróleo disponible a nivel global, y por lo tanto el que hoy está disponible es bastante más caro, y hoy lo estamos viendo en las carreteras y seguramente lo vamos a ver en los productos de consumo de los guatemaltecos. Sin duda alguna, Otto, todo se traduce en un golpe bastante fuerte para el bolsillo de los guatemaltecos. Veremos qué sucede durante los próximos días, tomando en cuenta que varios expertos, más bien, justamente habían dado a conocer que tardarían unos cuantos meses en que comenzáramos a sentir los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania, y ya estamos viéndolos en nuestro país. Así que, Otto, muchísimas gracias por habernos acompañado en la emisión en directo una vez más. Un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Continuamos ahora con más información. Cada 3 de mayo los creyentes católicos celebran el Día de la Santa Cruz en Guatemala, en el que varios feligreses llegan a sus diferentes iglesias para venerarla por unos minutos.
Además, quienes se dedican a la albañilería toman este día para celebrar su labor como obreros en la construcción y colocan una cruz en su lugar de trabajo y la adornan con papeles de colores o flores. También en Amatitlán, muchos devotos católicos llegan a las diferentes iglesias para venerar el Día del Niño Dios de ese municipio. Esta es la primera vez que como sacerdote participo en esta fiesta del 3 de mayo del Niño Dios de Amatitlán, el día de la Feria de la Cruz. Y le doy gracias a Dios porque puedo compartir con mis hermanos, mis amigos de aquí de Amatitlán, mis hermanos en Cristo y mi familia. Es un honor también participar y con celebrar la misa y de haber cogido en mis manos al niño que hemos puesto aquí en medio de la plaza. Un camión que transportaba diferentes productos de bebidas se accidentó el lunes último en la ruta que conduce a Tucurú, Alta Verapaz. Cuerpos de socorro trasladaron a 2 personas a un centro asistencial con fuertes heridas. Además, autoridades de la Policía Nacional indicaron que varias personas aprovecharon el percance para poderse llevar el producto en buen estado que quedó en el suelo. En las imágenes se puede observar que algunos llevaron incluso costales y bolsas para poder llevarse los productos. Un motorista fue víctima de un intento de asalto en la 8ª calle A de Mazatenango, Suchitepeques. La cámara de seguridad captó el momento en el que el repartidor de comida rápida esperaba afuera de una vivienda cuando 2 personas a bordo de una motocicleta llegaron hacia él con intento de despojarlo de sus pertenencias. Uno de los presuntos delincuentes desenfundó un arma de fuego. Sin embargo, el hombre se defendió con la mochila donde portaba los alimentos. En el video se puede observar cuando los presuntos delincuentes huyen del lugar del suceso debido a que el hombre se pudo defender. La Policía Nacional Civil reportó la captura de Alan Esteve Ruano Flores, de 23 años, alias El Caritas, y de Edwin Arnulfo Orellana Isaías, de 20 años, alias El Blacky, quienes portaban una pistola de manera ilegal y con el registro borrado, además de 10 bolsas con marihuana, 5 cápsulas con cocaína y 11 municiones para fusil. La captura se registró en el kilómetro 4.5, ruta al Atlántico, en la zona 17 de la capital. Al momento de identificar a los detenidos, dispararon en contra de los investigadores con intenciones de huir. En la base de datos de la PNC, Alan Steve tiene 2 antecedentes en 2016, cuando fue remitido al Centro de Rehabilitación Las Gaviotas por el delito de distribución de droga. Además, en ese mismo año fue presunto responsable de un asesinato en ese centro de rehabilitación y salió en libertad el 22 de octubre de 2021, cuando salió de preventivo de la zona 18. Mientras que a Edwin Orellana le aparece un antecedente de fecha 22 de febrero del año 2021 por el delito de distribución de marihuana. Cada año el 3 de mayo es una fecha importante para el periodismo en el mundo. Se conmemora el Día de la Libertad de Prensa. Sin embargo, en Guatemala se resalta que el periodismo está bajo asedio y donde incluso está existiendo una regresión democrática. Andrea Domínguez nos tiene los detalles. Andrea, ¿cómo estás? Es un placer saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Así es, en la presentación de este informe se han detallado las denuncias que se han registrado en los primeros 3 meses del año, que ya de por sí son alarmantes. Sin embargo, durante el gobierno del presidente Alejandro Yamatei se han acumulado más de 300 denuncias, un número grave para la libertad de prensa, pero sobre todo para los periodistas independientes. Me acompaña el presidente de la APG, Mario Recinos, así como Factor Méndez, también miembro de la Comisión de Libertad para Prensa, a quienes voy a entrevistar respecto a estos números y el informe que se ha entregado precisamente en el marco de este día. Don Mario, estos datos que arrojan los números, ¿qué representa para el periodismo, pero sobre todo para la libertad de prensa en Guatemala? Bueno, nosotros desde la Asociación de Periodistas de Guatemala vemos con preocupación que un gobierno que ofreció desde un principio puertas abiertas y mantener informada a la población a través de los medios de comunicación y la labor de los periodistas, pues en este momento esté en esas circunstancias, ¿verdad? En donde no solo a nivel nacional, sino que internacional. De hecho, el día de ayer estábamos conociendo que la calificación que recibe el presidente es como el peor presidente de Centroamérica. Y entonces eso no lo dice la Asociación de Periodistas de Guatemala,
ni los medios de comunicación. Es una encuesta que recopiló una encuestadora de México y que evidencia pues claramente que cuando la opinión pública es desfavorable a un gobierno, pues lo más sensato, lo más objetivo es cambiar precisamente para que se dé a conocer de que las cortapisas y las limitaciones y los ataques a la prensa pues le han dado precisamente una parte negativa, puntos en contra, ¿verdad? En este informe también se señala que ha existido una regresión democrática a la libertad de prensa. ¿Qué hablamos cuando se señala de regresión? Fundamentalmente porque hay medidas, disposiciones y hasta intentos de legislar para amenazar la libertad de prensa, el acceso a las fuentes de información, pero sobre todo ejercer el periodismo profesional de forma independiente. Todo esto es una situación muy grave en el país, que en estos momentos Guatemala, ante los ataques a la prensa, está también comparado con otros países que tienen regímenes autoritarios y dictatoriales, en los cuales la población guatemalteca y particularmente los periodistas no deseamos que sea el escenario para Guatemala. Incluso se ha señalado que dentro de los órganos estatales que están generando una mayor represión hacia la prensa independiente en el país está el Congreso de la República, la Presidencia de Guatemala, así como el organismo judicial, dentro de ellos también algunos jueces, y señalan al propio Ministerio Público encabezado por la ahora fiscal general del Ministerio Público que busca su reelección, María Consuelo Porras. Con imágenes de María José Bonilla, retorno a los estudios, reportó Andrea Domínguez. Cumple tu sueño de estrenar tu primer SUV con la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Hace apenas 10 semanas la vida era normal en la ciudad de Mariupol, al sureste de Ucrania. Ahora los residentes que se quedaron en la ciudad tras la llegada de las fuerzas rusas pasan sus días intentando sobrevivir. Desde mediados de abril, el ejército ruso y las fuerzas separatistas prorrusas tomaron el control casi total de Mariupol, una ciudad portuaria a orillas del mar Azov, que contaba con unos 450,000 habitantes antes del conflicto. En una visita de prensa organizada por las fuerzas rusas, periodistas de la AFP observaron que la ciudad está más tranquila. Solo quedaban las explosiones del último reducto de las fuerzas ucranianas atrincheradas en la planta siderúrgica de Azovstal. Muchos habitantes que vivieron durante semanas en refugios subterráneos o encerrados en sus casas ahora salen para descubrir que su vibrante ciudad quedó devastada. No está claro cuántos habitantes permanecen en la urbe ni cuántos han muerto. Soldados ucranianos se alejan del frente este del país. Son miembros de la 81 Brigada y recibieron la orden de retirarse para recuperar fuerzas ante el avance de los rusos. Desde el inicio de la invasión han participado de la contraofensiva para intentar frenar al enemigo en la región del Donbass, donde los rusos avanzan lento, pero conquistando una localidad tras otra. Los soldados tendrán derecho a descansar durante una semana en la localidad de Sviatogirsk para recibir atención médica. Muchos de los militares sufren del denominado pie de trinchera, que son heridas menores e infecciones en el pie debido a una exposición prolongada a la humedad, al frío y a la falta de higiene. Por un tiempo, los miembros de la brigada podrán sanar sus heridas físicas y psicológicas antes de volver a combatir. En Rusia, el cristianismo ortodoxo es la religión mayoritaria y en plena invasión a Ucrania, esta confesión se ha alineado con el presidente Vladimir Putin. Así que un sacerdote que exprese una opinión distinta puede enfrentar un cerco en su contra. Esta es la historia de uno de ellos. El sacerdote jubilado Georgi Edelstein se opone a la operación militar especial rusa en Ucrania. Es de los pocos padres ortodoxos que se han pronunciado contra la operación militar en Ucrania.
Estoy preocupado de ser un mal sacerdote. Nunca he estado en contra de todas las guerras, pero siempre he estado en contra de una guerra agresiva de acaparamiento de tierra. La Iglesia Ortodoxa rusa está encabezada por el patriarca de Moscú, Kirill, y tiene unos 150 millones de fieles en todo el mundo. Desde que Rusia lanzó la operación en Ucrania el 24 de febrero, Kirill ha dado una serie de sermones belicosos, en los que llama a los rusos a unirse a las autoridades para ayudar a vencer a los enemigos de la unidad histórica entre Rusia y Ucrania. Edelstein firmó una carta que su amigo el sacerdote Ian Burdin subió en el sitio web de su parroquia en la aldea de Karabanovo, en la región de Kostromá, que luego fue borrada. La responsabilidad de lo que está pasando no la tiene solo el que dio la orden, el que mata y derrama sangre, sino todos los que aprobamos o callamos. Un jerarca de alto rango de la Iglesia condenó la intervención y señaló que fueron los únicos clérigos de la región, que tiene 160, que protestaron contra la ofensiva. Son la carne y la sangre de su pueblo, es decir, si toda la nación está mal, entonces ellos están mal con ella. Muchos de ellos simplemente no tienen la educación suficiente para analizar profundamente y expresar sus propias opiniones y pensamientos, y finalmente la mayoría simplemente está asustada. El 6 de marzo, Burdin predicó sobre el costo humano de la guerra y fue convocado para ser interrogado por investigadores. Fue castigado con una multa de unos $489 por desacreditar a las Fuerzas Armadas, castigable con hasta 3 años de prisión en caso de reincidir. Aún así, el sacerdote de 50 años sigue condenando la acción militar, pero desde inicios de abril se retiró del servicio activo y se pregunta si seguirá en la iglesia. El mandamiento "no matarás" es para mí incondicional como los demás. Es decir, no tiene otras interpretaciones por mucho que se le intente poner, por mucho que se distorsione o se limite. Los dos sacerdotes no se ven como disidentes y tampoco llaman a los fieles a desobedecer al patriarca para evitar divisiones en la iglesia. El presidente Alejandro Yamatei inicia con segunda ronda de entrevistas a candidatos a fiscal general para exponer su plan de trabajo. Al regresar le contamos los detalles. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu groove. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero contarle que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso comenzó con la depuración del listado de aspirantes al cargo de PDH y dejó fuera de momento a 9 aspirantes que no cumplieron con los requisitos de convocatoria. Los detalles los tiene nuestro compañero Henry Montenegro. Henry, ¿cómo estás? Hola Rocío, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y justamente en el salón que se encuentra a mis espaldas se llevó a cabo esta reunión en la cual se ha depurado ya el listado de aspirantes al cargo de Procurador de los Derechos Humanos. En total son 28 aspirantes los que continúan en el proceso y se tiene previsto que en los siguientes días sea publicado un edicto, esto con lo cual los aspirantes que no cumplieron con los requisitos de convocatoria contarán con 3 días para poder presentar estos documentos ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. ¿Por qué es relevante la elección del Procurador de los Derechos Humanos? Le cuento, este es una figura o al menos es un funcionario público que hasta cierto punto únicamente depende presupuestariamente del Congreso, sin embargo tiene a su cargo el emitir condenas morales, esto además de las verificaciones que tiene que hacer el Procurador de los Derechos Humanos en cuanto a diversos temas como por ejemplo la salud, el transporte público y la vulneración de derechos humanos en el país. Son algunas de las funciones que tiene este cargo y por lo cual es
es uno de los más importantes que se discuten acá en el Congreso de la República. De momento, por mencionar quiénes son algunos de los aspirantes que continúan en el proceso, podemos mencionar que incluso hay diputados que presentaron su documentación, así como dos que son exrelatores contra la tortura. También se suman en este caso un exdiputado, Luis Fernando Linares Beltranena, también figura entre las personas que han presentado su documentación. El diputado José Alejandro de León Maldonado es otro también de los que continúa en el proceso, tomando en cuenta que aquí hay un caso especial, es que él también forma parte de esta comisión que está conociendo la nómina final. Sin embargo, él se ha inhibido de continuar en al menos conociendo los expedientes, derivado de que él forma parte del mismo. Sin embargo, ese es parte del proceso que se está llevando a cabo aún en cuanto a la elección del Procurador de los Derechos Humanos. Con imágenes de Roberto López, informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias por tu reporte. Continuamos ahora con más información. Integrantes del Congreso por la Unidad Nicaragüense por la Restauración del Orden Democrático presentaron una carta ante la Secretaría de la Presidencia de Guatemala con el objetivo de pedirle al presidente Alejandro Yamatei que se sume a convocar urgentemente una sesión extraordinaria de cancilleres ante la situación de criminalidad y ausencia de ley que se vive en Nicaragua. La carta, que fue dirigida a la representante permanente de Santa Lucía ante la Organización de Estados Americanos, señalando que ahora van más de 180 presos políticos. Para que el presidente, a su vez, tome cartas en el asunto, porque la gravedad así corresponde hacerlo. En Nicaragua estamos sufriendo día a día una represión brutal de parte de esta dictadura, y nosotros lo que estamos buscando es que la OEA convoca a esta Asamblea Extraordinaria de Cancilleres, que hay ya antecedentes al respecto y que nosotros consideramos que es absolutamente necesario que se apliquen en la Carta Democrática Interamericana. Así llama el espíritu y la letra de la Carta, y que por lo tanto cada uno de los jefes de Estado tiene su responsabilidad en este sentido. Y en más noticias, este día el presidente Alejandro Yamatei comenzó una segunda ronda de entrevistas con los 6 aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público. Esto previo a que el mandatario decida a quién designar para dirigir la fiscalía durante los próximos 4 años. Las entrevistas, que se realizarán en el orden en el que fue la primera ronda hace una semana, tienen como objetivo conocer el plan de trabajo de cada uno. El primero este día fue Henry Alejandro Elías Wilson, actual magistrado de la Sala Primera de Sala de Apelaciones de Femicidio, quien ha señalado que es importante capacitar a fiscales de la institución, además de señalar que es necesario crear una escuela de estudios fiscales y que se pueda evaluar cuál es el estado actual de las fiscalías en todo el país, ya que incluso hay fiscalías que tienen duplicidad de funciones. Dentro de estos menciona la Fiscalía contra la Corrupción, señalando que estos casos se los podría llevar la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada o Delitos Administrativos. La segunda aspirante en volver a entrevistarse con el presidente Yamatei fue Darlene Apolonia Monge Pinelo, actual jefa de la Fiscalía contra Delitos de la Propiedad Intelectual, quien indicó que dentro de sus planes de trabajo está reformar la unidad de capacitación y que debería existir una escuela, incluso en el que sea obligatorio que estén al menos 3 meses los aspirantes a fiscal general para saber del tema penal, para conocer sobre las audiencias de primera mano. Ella también señala que para que los casos sean más eficientes deben ser ágiles en procesos, estableciendo plazos también para investigar una vez se realice la denuncia. Yamatei también les ha solicitado a los participantes el nombre o listado de las personas que trabajarán con ellos, de llegar a ser elegidos para dirigir el MP. Sin embargo, ellos han señalado que por respeto a los fiscales no brindarán nombres. El Consejo Directivo del INASIF define la tabla de graduación con la que se evaluarán los expedientes de aspirantes a dirigir la institución. En total hay 26 candidatos y el periodista Edwin Pitán está en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia para brindarnos los detalles de este proceso. Edwin, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión.
Acá en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia ya está funcionando y sesionando el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, con el objetivo de elegir al próximo director de esta institución. Recordemos que la semana pasada se terminó de recibir cada uno de los expedientes de esos aspirantes. En total, 26 personas interesadas en dirigir el INACIF en los próximos años. Se ha comenzado esta sesión y lo primero que se ha definido es la tabla de gradación. Es un método por medio del cual se estarán evaluando esos expedientes de los 26 candidatos y ya han definido algunos puntajes, como por ejemplo esa experiencia laboral que estará costando 45 puntos, la formación académica 45 puntos y 10 puntos corresponden a una entrevista que estarán compareciendo cada uno de los aspirantes acá en esta sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia ante el Consejo Directivo del INACIF. Cabe resaltar que quien preside este consejo es la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés. En estos momentos ya se empezó a evaluar el expediente de Cecilia Barrios, la primer aspirante que entregó su papelería. Y hay algunos aspectos que no están coincidiendo, por lo tanto están analizando cada uno de los integrantes de este Consejo Directivo esa papelería en estos momentos. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Cumple tu sueño de estrenar tu primer SUV con la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Reinician trabajos de construcción del mercado municipal de Joyabá, Quiché, luego de registrarse la muerte de un trabajador la semana pasada. Al regresar le contamos. Estamos de vuelta con la información. Guatemala podría ser un fuerte productor y usuario de etanol. Esto según autoridades de Brasil que están en Guatemala y que consideran que esta es una solución alterna a los altos precios de los combustibles que se han estado experimentando y registrando. Pero ¿cómo va el proceso para su uso en el país? Paula Osaeta nos lo cuenta. Adelante, Paula. Hola Rocío, ¿cómo estás? Esta mañana autoridades del Ministerio de Energía y Minas junto con autoridades y expertos brasileños hablaron sobre el tema del uso del etanol en vehículos del país. Brasil, por ejemplo, tiene 45 años de estar utilizando esta mezcla de etanol con derivados del petróleo como una alternativa de movilidad baja en carbono. Sin duda hay un beneficio en reducción de la emisión de gases, algunos de efecto invernadero y algunos nocivos para la salud. Y por tanto eso se traduce en una mejor calidad de vida para los guatemaltecos. Eso está comprobado ya, y no solo en Guatemala, sino también hay amplia literatura a nivel internacional. Luego ayuda a nuestra propia seguridad energética, porque pensemos que Guatemala es un país productor de azúcar, de hecho somos productores de etanol, somos exportadores de etanol, y en cambio importamos el 100% de los combustibles que consumimos. Entonces, si una porción de esos combustibles que necesitamos para la movilidad la dejamos de importar y la sustituimos por producción local, pues significa que una porción de nuestra propia consumo energético está asegurada y dependiendo de la producción nacional. En Guatemala se han lanzado varios proyectos sobre este tema, pero aún no se ha aprobado ninguna ley. Sin embargo, esta es una de las cosas que ha promovido el Ministerio de Energía y Minas. En el 2020, de hecho, se hizo el Plan Piloto Movilidad Verde, en donde se utilizó 5 y 10% de etanol en cada galón de combustible. El Ministerio de Energía y Minas ya lleva varios meses desarrollando una serie de mesas donde hemos evaluado aspectos técnicos, comerciales, económicos y legales con la industria productora de etanol en Guatemala, pero también con importadores de vehículos, importadores de motocicletas, importadores de combustibles, expendedores de combustibles. La idea era desmitificar o romper algunos malos entendidos relacionados con el consumo de etanol o la posibilidad de que nuestros vehículos, el parque vehicular guatemalteco, utilice el producto. Estamos utilizando o estamos promoviendo el etanol avanzado, le denominamos. Es un etanol que en su conjunto nos asegure por lo menos una reducción de la huella de carbono del 70%.
Actualmente Guatemala produce etanol y este es exportado hacia California y de hecho estos productores de etanol han indicado que sí podrían cubrir la demanda de la mezcla del 10% de etanol con cada galón de combustible. Mientras tanto, el ministro Pimentel ha indicado de que será hasta finalizar el año que se tendrá más claridad sobre el tema y sobre cuándo se podría iniciar en Guatemala a utilizar esta mezcla. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Paula, muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde. Y una vez más, docentes llegan hasta la Dirección Departamental de Educación de Escuintla para manifestar su inconformidad de cómo se dio la adjudicación de por lo menos 8 contratos del renglón 021. Carlos Paredes entrevistó a los maestros, quienes aseguran que estos contratos son parte de compadrazgos con políticos. Vamos contigo, buenas tardes. Gracias, Rocío, por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Pues en efecto, los maestros de La Gomera, específicamente 70, tuvieron que venir hasta acá a la Dirección Departamental de Educación de Escuintla, pues a exponer esta problemática. Los cuales venimos a exigir justicia porque necesitamos que se cumpla lo establecido en la ley, que es tomar en cuenta el banco de elegibles. Y asimismo que se nos tome en cuenta a los docentes que fuimos rechazados en la convocatoria. Entonces nosotros venimos a exigir que se nos tome en cuenta porque tenemos un punteo más alto que las personas que hoy en día políticamente les van a dar un contrato. Es de resaltar que según comentan pues los afectados, estas 8 personas no tuvieron el punteo adecuado. De esta cuenta también no cumplieron con muchos de los documentos que eran solicitados para poder aplicar a estos contratos. Y estamos inconformes porque se ha mandado un listado de 8 docentes, las cuales tienen puestos, por ejemplo, número 6, número 7 y no digamos número 22, ¿verdad? Y cuando aquí estamos las número 1, 2, 3 y 4 y no se nos tomó en cuenta para venir a firmar el contrato. Entonces, ¿por qué razón a ellas sí les están dando contrato? Si esto es tema de política, nosotros necesitamos transparencia, que sean transparentes, que nos tomen en cuenta a nosotros primero, nosotras que nos hemos esforzado. Que esto tiene que dar conforme al banco elegible de la convocatoria y no a la corrupción. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos el listado de las cuales fueron elegidas acá por el banco y no es justo que un número 26 me quite el lugar, ni un número 22 en el cual yo me he esforzado estudiando y para que venga alguien y nos gane el lugar como si no. Eso no es justo. Desde horas de la mañana, dirigentes sindicales de Magisterio, así como de la Procuraduría de Derechos Humanos y el director departamental de Educación se encuentran en una reunión a puertas cerradas. En el noticiero de las 18 horas vamos a trasladar a qué conclusión se llegó en esta reunión, en tanto los docentes piden a las autoridades del Ministerio de Educación puedan verificar este amaño que ellos se aseguran es político. Desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Queremos felicitar a todas las madres guatemaltecas que nos inspiran a través de su amor incondicional. CFS Corredores de Seguros, la felicita en su día. Presenta. Agradecemos a ustedes, nuestros televidentes, quienes interactúan todos los días con nosotros a través de nuestro WhatsApp de Guatereporta. Damos paso a la alerta que nos enviaron de Chisec, Alta Verapaz. Se trata del asfalto resbaladizo por las lluvias de las últimas horas. Además, nuestro televidente pide a los pilotos que conduzcan con responsabilidad. Solo queremos llamar a la reflexión a los amigos que se movilizan por la carretera que viaja de Cobán hacia la zona norte, popularmente llamada la ruta hacia Chisec. Este asfalto es sumamente resbaladizo. Ahí va, en curva. Véalo. Miren la mano del conductor. Esto es lo que enoja de ver a la gente que pone en peligro a los demás. Si se encuentra con este otro un poquito antes y se arma la tragedia. Qué barbaridad, amigos. Fernando Castro nos envió información sobre la situación de menores migrantes en Estados Unidos. El mensaje comparte la siguiente estadística. A finales de 2021, la organización Save the Children indicó que la movilidad de niñas y niños migrantes menores de 12 años se multiplicó por 6 en un año, al pasar de 4.985 infantes en 2020 a 32.309 en 2021. Estos serían registros recabados en territorio mexicano. Feliz día a todas las madres guatemaltecas y del mundo. Se los deseamos con todo nuestro cariño.
CFS Corredores de Seguros. CFS Corredores de Seguros presentó. Continuamos con la información. Según el tablero epidemiológico de COVID-19 en Guatemala, Quiché registra 10 municipios en color amarillo y 10 más en color naranja, presentándose únicamente la cabecera departamental en color rojo de COVID-19. En este lugar se mantienen suspendidas las clases presenciales y actividades públicas. Después de la Semana Santa, 20 municipios no tuvieron repuntes significativos de la enfermedad. Según las autoridades de salud del departamento, en muchos casos a las personas, al dar positivo, ya no se realizan una prueba más formal y se dan tratamiento en sus casas, lo que hace que no se registren los resultados, especialmente en el área rural de Quiché. Los trabajos en la construcción del mercado municipal de Joyabá, Quiché, reiniciaron el día de hoy. Esto tras registrarse el pasado viernes la muerte de un trabajador al quedar soterrado por toneladas de tierra que cayeron en uno de los paredones de la construcción, deteniéndose momentáneamente la obra. Los vecinos que viven alrededor de la construcción exigieron a la compañía acelerar los trabajos de los muros de contención porque sus viviendas están en peligro, mientras las autoridades municipales dijeron que detener la obra no era opción y pidieron a la empresa constructora colocar más trabajadores y maquinaria para poder acelerar los trabajos. Se cumplen 2 meses del conflicto entre la municipalidad de Quetzaltenango y las comunidades indígenas del Valle de Palajunoj. Al regresar de la pausa lo revisamos. Se cumplen 2 meses del conflicto entre la municipalidad de Quetzaltenango y las 10 comunidades indígenas del Valle de Palajunoj, sin que a la fecha exista una salida al problema. La pugna entre la comuna y los vecinos estalló el pasado 2 de marzo, cuando los pobladores exigieron al jefe edil suspender el plan de ordenamiento territorial para las comunidades rurales de Palajunoj, un ofrecimiento de campaña que el ahora alcalde llevó a cabo durante su candidatura al cargo. Desde que comenzó el conflicto, los vecinos prohibieron el paso de los camiones recolectores de basura de Xela hacia el vertedero municipal ubicado en las faldas del volcán Santa María. Durante este tiempo, a la comuna altense ha buscado sin éxito, mediante amparos judiciales, que la Policía Nacional Civil desaloje a los manifestantes. Agricultores de Almolonga denunciaron que vecinos del municipio lanzan basura y desechos al río Chinimá, que atraviesa gran parte de los cultivos de hortalizas y legumbres. Según los afectados, el afluente sirve para regar sus sembradíos a lo largo del año y durante el invierno la basura acumulada provoca que el río se desborde y cause inundaciones en los terrenos cultivados. Los agricultores exigen a la comuna que envíe personal municipal para limpiar la ribera del arroyo para evitar inundaciones y para contribuir con la mejora del medio ambiente. Hablemos de información internacional. Cientos de activistas a favor de la conservación de la selva maya en México siguen molestos con la decisión del gobierno de promover un tren en la península de Yucatán. Las obras del Tren Maya avanzan por la selva del turístico Caribe mexicano. A simple vista, las excavadoras solo arrasaron una porción, pero bajo su trazado se esconde un mundo de cuevas y cenotes que un grupo de espeleólogos y ambientalistas del lugar buscan proteger. Han conseguido un amparo de la justicia que suspende temporalmente la construcción de este tramo entre Tulum y Playa del Carmen. Argumentan que la obra carece de estudios de impacto ambiental, algo que el gobierno piensa rebatir. En sus recorridos por el lugar, los activistas descubren cada día nuevas cuevas que pasan desapercibidas entre troncos y ramas, como esta, a la que han llamado la Dama Blanca. A cada paso que das puedes encontrar una cueva y muchas veces me dicen, no, es que no está sobre el trazo, está al lado, pero esa misma que está al lado puedes tú entrar y pasar por debajo, ¿no? Justo como pasa esto, o sea, esta se va hacia allá, entonces está todo debajo, estamos ahorita arriba de una cueva seguramente, ¿no? No necesariamente podemos entrar, pero seguramente estamos arriba de una cueva. Garra de Jaguar es un ejemplo de ello. Los planos del nuevo trazado pasan justo por encima de este sistema de cuevas. Y desde arriba se ve un suelo firme, se ve una selva saludable, con árboles, que está muy sólida, pero realmente, como podéis ver, pues es una zona hueca, ¿no? Que no soportaría el peso de un tren, ¿no?
México fue el segundo país más visitado del mundo en 2021. La mayoría del turismo se concentra en esta zona. Aquí operan las grandes cadenas hoteleras del mundo. Los ecologistas aseguran que los trabajos de la vía férrea tendrían un impacto severo. Los ecosistemas se encuentran frágilmente conectados y si causamos algún daño severo dentro del manto freático, el acuífero se va a llevar toda esta afectación al manglar en la costa y posteriormente al arrecife de coral en el mar. Entonces vamos a acabar con el destino que tenemos tan lindo y del que todos vivimos, ¿no? El Tren Maya recorrerá la península de Yucatán y cuenta con una inversión de unos $10,000 millones. Esta es la obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador y espera inaugurarla en 2023. El tramo 5, que enfrenta a grupos ambientalistas con el gobierno, estaba pensado al borde de la autopista, pero el recorrido original incomodaba a la industria hotelera por los atascos que producía la construcción, y a inicios de este año el trazo fue modificado hacia el interior. Y la solución es muy sencilla. Ya no se vayan por la selva, no lo planearon bien, no era el lugar, es un error. Vuelvan a la carretera y hagan un tren viable, un tren que se pare en todos los hoteles, en todos los pueblos, que les sirva a los trabajadores, que les sirva a los turistas, que sea económicamente viable. López Obrador apuesta a que el tren impulsará el desarrollo de una de las regiones más empobrecidas de México con un enfoque turístico más social. Y cuenta con el apoyo de los empresarios locales. Es tan complejo por el éxito turístico mismo, pero tenemos que combatir esa parte de la pobreza misma que hay en el mismo sureste y este proyecto va a beneficiar a todo el país. Mientras el recurso se resuelve en los tribunales, la naturaleza cuenta con un respiro. Estados Unidos confirmó este martes la autenticidad del borrador filtrado ayer a la prensa que indica que la Corte podría revocar la protección del derecho al aborto vigente desde 1973 y anunció la apertura de una investigación para averiguar quién compartió ese material. En un comunicado, el Supremo explicó que es habitual que los magistrados compartan entre ellos y entre empleados de la Corte borradores de futuras decisiones de forma confidencial, algo que definió como parte esencial del proceso deliberativo. Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este martes que está preparando una respuesta para defender el derecho al aborto en el país ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo lo ilegalice. 2:00 p.m. ponemos punto y final a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días es un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes. Nos despedimos de esta emisión con este video viral en las redes sociales donde podemos ver a una persona disfrazada de T-Rex en las calles de España. Esta persona se acerca con mucho cuidado a la ventana de un restaurante para asustar a los comensales que se encontraban dentro. Al momento de llegar a la ventana, una niña incluso salta del susto al ver el disfraz y solo le queda detener sus alimentos y reír a carcajadas. Que tenga usted una excelente tarde, lo espero mañana como siempre a la 1 de la tarde.